Hola chicos, bienvenidos a la clase de historia. La clase anterior comentábamos que el tema general es éxitos y fracasos de México en la década de 1960, que lo iríamos viendo poco a poco en cada uno de sus ámbitos. Es importante mencionar que deben de estar guardando sus trabajos, porque cuando hayamos terminado de ver el tema con todos los ámbitos, vamos a elaborar un ensayo en el cual ustedes hablarán acerca, como lo dice el tema, de los éxitos y fracasos de México en los 60. Entonces, ojo con eso, hay que guardar bien sus trabajos y hay que tener el respaldo de lo que ya hemos ido trabajando. Bien, en la clase pasada vimos el ámbito económico y cómo México aplicó varios modelos económicos con el objetivo de hacer crecer la economía. Ahora hablaremos del ámbito político. Después de permanecer bajo el dominio de la corona española, una de las transformaciones más importantes de la historia de nuestro país es precisamente la obtención de la independencia de España y la consolidación de México como una nación. El siguiente cambio trascendente fue el triunfo del liberalismo, la conformación del Estado liberal y la Constitución de 1857. Recordemos que en ella se plasmaban las ideas de los grupos liberales, cuando hablamos de Benito Juárez, cuando hablamos de las leyes de reforma, y yo sé que sí se acuerdan. Bien, la Revolución Mexicana fue la chispa que empujó la promulgación de 1917, en la que se incluían artículos que hablaban ya de la soberanía nacional. Soberanía nacional es el tema con el que abrimos nosotros nuestra materia de historia en tercer grado. En esa constitución de 1917, que es la constitución que firma Venustiano Carranza después de la Guerra de Revolución, se habla sobre la soberanía nacional, sobre el subsuelo, los derechos de las propiedades de los grupos comunitarios, se hablaba de los trabajadores tenían el derecho de huelga, de una educación laica, obligatoria, gratuita, entre otros artículos más. A lo largo de los siguientes años, entre el año de 1920 y el año 2000, México fue gobernado por el régimen surgido después de la Revolución Mexicana. Entre 1920 y 1934, los presidentes de México fueron los propios caudillos. Recordemos que hablamos nosotros del concepto de caudillo cuando estábamos abordando el tema de Revolución Mexicana. Decíamos que los caudillos eran esos líderes que surgen de la población, que no tienen esa preparación política o militar, pero que tienen estrategias y que son natos, que surgen y que ya lo traen en su persona y son seguidos por las personas confían en ellos, las personas los siguen, los quieren y los apoyan porque tienen sus buenas estrategias. Pues dijimos entonces que los presidentes fueron los propios caudillos, es decir, los generales que habían ganado poder y prestigio durante la lucha. A partir de 1929, estos caudillos organizaron un partido político que se llamaba el Partido Nacional Revolucionario, sus siglas eran PNR. El antecedente del partido que ahora conocemos como el PRI, que es el Partido de la Revolución Institucional, el cual se mantendría en el resto del poder durante muchísimos años del siglo XX. El régimen revolucionario logró cambios trascendentales en el ámbito político en México, en el ámbito económico y en el ámbito social. En el cambio de la política, el poder se centralizó en el gobierno federal y el mandatario que estaba en turno, es decir, el presidente en ese momento. En el ámbito político, México pasó de un régimen, de un partido casi único, que era ese partido que surgió de la Revolución Mexicana, acabamos de decir que en su momento se llamaba Partido Nacional de la Revolución. Ese partido institucional ganaba prácticamente todas las elecciones, ya sea para gobernador, para presidente, para municipios, congresos, etc. Otro régimen en el que se hubo cambios fue que se pasó de ese régimen donde había un partido único a que había otros partidos. Estos varios partidos empezaron a resultar ganadores en los comicios que había para competir por los diferentes cargos, pero tuvieron que pasar 70 años para que esto pudiera ocurrir. 70 años donde el PRI fue el único partido donde ganaban todas las elecciones, donde el poder, dijimos, está centralizado, es decir, está puesto en una sola persona, que era la figura presidencial, y del centro del país surgían todas las decisiones para el resto del país, aunque las realidades fueran distintas, aunque las situaciones fueran diferentes en cada estado, todo surgía del centro del país y de parte del presidente. Un único partido gobernando todo. El no existir estos partidos diferentes, pues genera que todo el poder se concentre nada más en un solo partido, en una sola persona, y eso puede ser contraproducente. Fue hasta el año 2000 y 2006 que el Partido Acción Nacional, es decir, el PAN,
conquista la presidencia. Por su parte, otro partido que se llama Partido de la Revolución Democrática, que es el PRD, gobierna el Distrito Federal desde el año de 1997. Tuvieron que pasar, dijimos, 70 años para que esos cambios sucedieran. A este cambio se le llama alternancia política, es decir, varios partidos políticos participando, teniendo oportunidades de gobernar un tiempo unos, otro tiempo otros, o que haya un presidente de México siendo de, por ejemplo, del PAN, mientras que haya gobernadores, diputados del PRI, del PRD, y ahorita existen muchísimos partidos políticos. Esta participación ha sido buena, ¿por qué? Porque ha traído cambios y ha traído beneficios en donde se deja de lado ese unipartidismo que vivíamos por parte del PRI, surgido después de la Revolución Mexicana. En décadas recientes se ha habido un cambio en la transición de la democracia y la creación de un régimen plural de partidos políticos. Vamos a pasar a la actividad. Deberán ustedes hacer lectura en su libro de texto de la página 204 a la página 207. En base a la lectura, responderán la actividad que se llama Reflexiona y Argumenta, que está al final de la página 207. Deben copiar las preguntas y responderlas, pregunta y respuesta, en un documento de Word. Adjunten su trabajo, por favor, a la plataforma. Ingresen a su plataforma de Santillana con el usuario y contraseña y ustedes podrán ver la descripción de estas dos actividades. Haciendo resumen, tienen ustedes que contestar las preguntas de la página 207, habiendo leído de la página 204 a la 207. Ponerlas en un documento y en el documento también hacer la redacción de una cuartilla, de un escrito en donde hablen de las consecuencias de que se mantenga un solo partido político en el poder durante muchísimos años. Espero sus trabajos, espero que se encuentren muy bien, que estén resguardados en casa. Quiero verlos pronto, que tengan un bonito día. Adiós.